La libertad avanza. Un año espectacular en Argentina gracias a las políticas de Milei. He tenido la oportunidad de cenar con el presidente Milei en la residencia oficial de la Quinta de Olivos en Buenos Aires y discutir en detalle todo lo que se ha conseguido este año y lo que falta por hacer. No os lo perdáis porque esto es increíble, la libertad avanza y el liberalismo vuelve a demostrar que funciona. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por seguirme, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias también por darle un me gusta a este vídeo. La libertad avanza. El primer año de Milei es un éxito incuestionable, un éxito de políticas serias, contundentes y de lo que se tiene que hacer en una economía cuando se tiene una herencia tan destructiva como la que recibió Milei. No podemos olvidar esa herencia. Vamos a ir punto por punto. Pero justo cuando estaba en Buenos Aires y tuve la oportunidad de cenar con el presidente Milei, tuve también la oportunidad de acudir a varios medios de comunicación y en La Nación explicaba lo siguiente. Acompañadme. ¿Qué es lo que pasó? Sí, Y Milei decía, no, no saben nada, mandriles, no sé qué. claro, Ocurrió. claro que ocurrió. ¿Qué decía el presidente de esto? A ver, lo hablábamos el presidente y yo. Muy importante, lo que comentábamos era qué es lo que ha ocurrido en esta semana que era tan importante y por lo que estaba en aquella entrevista. El dólar blue y el dólar oficial convergían y convergían por el piso. ¿Qué significa converger? Básicamente que el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio real, el que está más cercano a la realidad que los ciudadanos aceptan, no solamente se acercaban y se acercaban, bueno, y convergían completamente, sino además que lo hacían por el suelo, es decir, que no es que el dólar oficial se devaluase, sino que lo que ha hecho ha sido revalorizarse y unirse al dólar blue. ¿Por qué es esto tan importante? Tenemos desafortunadamente generaciones ya de economistas que no le prestan atención a los agregados monetarios. ¿Por qué decía yo esto? Vamos a ver. Durante meses al presidente Milei se le ha dicho que bajo ningún concepto se iba a llevar a cabo un proceso de sinceramiento de la moneda y que iba a converger el dólar blue y el dólar oficial. Quiero recordar a todos los que estáis viendo que en Argentina hay varios tipos de cambio, lo cual demuestra que el peso ha sido intervenido de manera completamente destructiva. Pero que haya convergido por el lado del fortalecimiento del lado oficial es muy importante y demuestra que esto está ocurriendo porque no le prestaban atención a los agregados monetarios. La decisión del presidente Milei de llevar a cabo inmediatamente una política quirúrgica y absolutamente incuestionable en el que el superávit fiscal, el déficit cero, eran elementos incuestionables, lo que ha hecho ha sido inmediatamente fortalecer la moneda. Claro, el déficit fiscal en Argentina es muchísimo, en Argentina y en cualquier país es mucha más impresión de moneda y por lo tanto empeoramiento de la inflación y empeoramiento del valor de la moneda. Bien, que es al final lo que es la inflación. La inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Es lo que lleva a estos cambios. Y en el momento en el que se sincera la economía y se empieza a poner en marcha las medidas que hacen que las personas que están llevando a cabo transacciones pues se den cuenta de que el riesgo país se está reduciendo, obviamente por donde va a converger es por el piso. El riesgo país se reduce el exceso monetario, se está poniendo freno a la locura que se llevaba a cabo por parte del sector público. Todo eso hace que la moneda no solamente converja con el tipo de cambio real, el que se aceptan los ciudadanos en el mercado libre, sino que además lo haga fortaleciéndose ese tipo oficial. Lo más importante es darse cuenta de que todo esto, todos esos factores que acaban de salir en pantalla, son lo que muestra que Argentina está volviendo a estar en el radar del exterior.
el riesgo país a 784, es verdad que todavía es elevado, pero es que no está ni comparado con el riesgo de país que estaba por encima de los 2.000 puntos. No, claro, es que hace menos de un año, hace un año más o menos. Lo que hablábamos ayer era precisamente eso. Cuando se dieron las elecciones, hubo muchos titulares en la prensa económica internacional que decían lo siguiente: es imposible que se reduzca el déficit en Argentina porque el déficit es estructural. Es imposible que... Hablaban de un punto en 5 años. Hablaban de un máximo, de un punto en 5 años. Increíble esto, ¿eh? Increíble esto. Se decía, es imposible que se reduzca la inflación porque la inflación, este concepto absolutamente ridículo que repite el keynesianismo de la inflación es multicausal. ¿Cómo que la inflación es multicausal? La inflación es imprimir muchísima más cantidad de dinero de la que demanda la economía privada, punto. Dame un segundo. Esto decía el presidente hoy en la cumbre del Mercosur. Escuchémoslo. El Mercosur y sus restricciones también han sido un escollo para el progreso de los argentinos. Durante los últimos 20 años nos hemos perdido la oportunidad de nuestras vidas. Fuimos a contramano del mundo durante el ciclo de mayor integración comercial de la historia global. Mientras el resto del planeta se expandía gracias al comercio, nosotros le dijimos que no a Estados Unidos. Bueno, esto es central, ¿eh? Bueno, aquí lo que hablábamos es de la decisión del presidente Milei de poner por fin una decisión a favor de Argentina y a favor del libre comercio con respecto a Mercosur, porque no podemos olvidar que Mercosur no ha dejado de ser nada más que una forma de justificar el proteccionismo de Brasil. Vamos a ver lo que yo explicaba en ese sentido. Con Europa y con Estados Unidos. ¿Y Europa, en Europa qué piensan de esto? ¿En España, por ejemplo, qué dicen? A ver, el gran problema que yo siempre he visto del Mercosur es que era una excusa para mantener el proteccionismo de Brasil y entonces se convertía en una máquina para que Brasil, que es una de las economías que tiene mayores barreras al comercio del mundo, pues le siguiesen otros países en los que los gobiernos tomaban como interesante la idea de ser proteccionista. Y ha sido una auténtica oportunidad perdida porque, claro, así no se puede llegar a llevar a cabo un proceso de apertura con otros países, porque se ven rápidamente las cartas. Las cartas de Mercosur siempre han sido para mí Yo las sé mismas. que no podés contar mucho, pero ¿qué te dijo del cepo cuando salimos? Bueno, no me dijo cuándo. Bueno, no sé si me lo dijo. No te puede contar mucho y le preguntás por el cepo. Perdón, Daniel, que intervenga. Lo importante es que se está saliendo del cepo de manera directa e indirecta, que eso es lo más importante. De manera directa e indirecta lo digo, ¿por qué? Porque lo que está pasando es que se está sincerando, todos los tipos de cambio están convergiendo. En esta entrevista lo que estaba diciendo es algo que me parece importante, pero también me parece importante la contestación que hice en su momento a uno de los economistas, ¿vale? A ver si lo podéis ver. A ver si Vilota me ayuda a interpretar este tuit del presidente de hoy, de hace un rato. A ver si lo leemos, sí, José. Teniendo la posibilidad de creerle a Luis Caputo, el mejor ministro de Economía del mundo, decidiste creerle a los mandriles. Entonces, no vengas a llorar de evaluación porque no te dan las cuentas. El error es pagar, salvo mandriles consultores que no juegan con lo suyo. Chiao. Y ahí lo que te muestra es la brecha. ¿A claro. ¿Quién le habla, Vilota? Bueno, yo creo que le habla a todo un sector de la economía que claramente fue sorprendido también por este equilibrio del dólar por la baja. De todas maneras, y respetando ¿Y a la Unión Industrial? Y a la Unión Industrial. Puede ser. Hay quienes piensan que este dólar también es bastante artificial. Esta es una novedad, habrá que ver cómo evoluciona y cómo esto impacta en la actividad argentina, porque es cierto que esto va a traer inversiones, pero probablemente una consecuencia sea la recesión, porque también es verdad que ya atravesamos por la convertibilidad. Así que hay historia en la Argentina para mirar algún reflejo. Como vos, si me permites... Daniel, cortito porque tenemos muy poquito tiempo, sí. pero
Si me permite discrepar, en Argentina nunca hubo convertibilidad. En Argentina se decidió artificialmente que un peso era igual a un dólar y eso no es convertibilidad. Eso es un subterfugio tan falso como los 11 tipos de cambio que tiene ahora mismo la Argentina. Tan falsos. Por lo tanto, Los contaste. Una falsedad que duró una década. bueno, me da igual lo que dura. En la Unión Soviética duró mucho más, no importa. ¿De acuerdo? Bueno. No, ese es el factor. Lo importante es que lo que está ocurriendo en Argentina es que se está desmontando todos esos factores y lo que está poniendo en ese tuit el presidente para mí es absolutamente clave, que es desmontar todos esos argumentos que han llegado por parte de un consenso de economistas que no es que estuviera equivocado ahora, que es que ha estado equivocado siempre con todas las sociedades que se han abierto a la economía del mundo y que han abierto sus fronteras, incluido China. Yo recuerdo cuando se decía la estupidez, con todos mis respetos, de que cuando China abriese la economía se iba a disparar la inflación. ¿Qué clase de tontería es esa? ¿No? Ahora es entiendo por qué te llevas bien con Milei. ¿Verdad? Debe haber sido una comida. Lo que intentaba explicar en esta entrevista es lo extremadamente difícil que es explicarle a ese neokeynesianismo barato, burdo, lo que está ocurriendo y lo que es realmente lo que mueve la economía. Pero vamos a ver los efectos reales de lo que ha sido un año de Milei. Porque esto desmonta totalmente todo lo que decían estos keynesianos de PowerPoint. Esta gente que se dedica constantemente a vendernos el cuento de que el gasto público es el motor de la economía y de que no se pueden hacer ajustes. Bueno, pues acompañadme y vamos a verlo. Si vemos estos gráficos, lo que vais a ver es lo que se ha conseguido. Primero, medidas absolutamente quirúrgicas, directas, nada de gradualismo, convencimiento total en el que el superávit fiscal, el control presupuestario es innegociable. Lo primero, superávit fiscal. Superávit fiscal durante 11 meses, va a llevar un año ya de superávit fiscal y esto es importante. ¿Por qué? Porque no solamente Argentina va a ser uno de los países que tenga unas mejores cuentas con respecto a déficit de los países de su entorno, sino que además ese superávit fiscal lo que hace es fortalecer los salarios reales y fortalecer la moneda porque el déficit se financiaba imprimiendo todavía mayor moneda. Bien. Muy importante el superávit fiscal y esa decisión del presidente Milei de hacer innegociable la reducción del déficit como el factor fundamental para sanear la economía. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido, por supuesto, es que la inflación la ha demolido. Se decía que no iba a poder reducir la inflación. Se decía que la inflación era multicausal. Se decía que la inflación venía por efectos externos. Se decían todo tipo de estupideces sobre la inflación en Argentina. Bien, pues del camino hacia Venezuela, que es hacia donde iba Argentina con el kirchnerismo, donde estamos es ahora en el camino hacia la prosperidad. La reducción de la inflación no solamente es increíble, sino que lo que demuestra es que las medidas serias y contundentes funcionan y funcionan de verdad. La reducción de la inflación es una consecuencia directa de haber acabado con el déficit fiscal y con el gasto descontrolado por parte de las administraciones públicas, que es imprimir dinero, que es destruir el poder adquisitivo de la moneda, que es lo que crea la inflación. Bien. La reducción de la pobreza también es muy importante porque, claro, muchos de estos neokeynesianos han tenido la desvergüenza, porque hay que tener desvergüenza, de decir que, claro, que es que con Milei se había disparado la pobreza. ¿Qué cara dura tenían? Veréis, lo que han hecho ha sido utilizar el dato de pobreza del primer trimestre. El dato de pobreza del primer trimestre refleja todavía lo que eran toda la batería de locuras fiscales y monetarias llevadas a cabo por el kirchnerismo, entre otras cosas porque no se soluciona la pobreza en un mes. Pero desde que se implementa
la política de déficit cero. Se implementa la ley bases y las primeras y toda la batería de medidas quirúrgicas y urgentes del gobierno de Milei. Fíjate lo rápidamente que ha bajado la pobreza. No solamente ha bajado la pobreza, sino que ha bajado también la indigencia de manera muy importante. Y esta bajada, además, con el dato que se espera para diciembre por parte de la UCA, significa que el gobierno de Milei habrá reducido la pobreza en más de 14 puntos. 14 puntos ha reducido la pobreza con un gobierno, el de Massa y Fernández, el kirchnerismo, que llevaba la inflación por las nubes y, por supuesto, la pobreza a más del 55%. Pero todo eso, además, es que hay que verlo, ¿dónde estaríamos ahora si hubiesen seguido gobernando los kirchneristas? Pues claro, la pobreza seguiría subiendo y estaríamos en una situación todavía peor. Reducción de la pobreza, reducción de la inflación. Bien, los salarios reales creciendo. La destrucción de los salarios reales por parte del kirchnerismo y la evidencia de que habían dejado un agujero cambiario absolutamente brutal que llegó a estar por encima del 300%, ha destruido los salarios reales de los ciudadanos. Bien, pues con las medidas de Milei, atacando la inflación, atacando el déficit y atacando todas aquellas ineficiencias estructurales de la economía argentina, los salarios reales han estado creciendo y continúan creciendo y seguirán creciendo en los próximos meses. Hablábamos antes del tipo de cambio. Sincerar el tipo de cambio es un factor clave para ese proceso de levantar el cepo cambiario que existe todavía. ¿Por qué no se ha levantado antes el cepo cambiario? Porque con el Banco Central con reservas negativas y con el agujero que heredó la administración Milei del kirchnerismo, no se podía hacer antes. Pero el proceso para llevar ese levantamiento del cepo está siendo muchísimo más rápido. Al sincerarse y converger el tipo oficial con el dólar blue y con el resto de tipos de cambio, lo que está realmente pasando es que indirecta y directamente se está demoliendo el proceso de mentir a los ciudadanos con unos tipos de cambio falsos. Cuando todos esos tipos de cambio convergen y además convergen estructuralmente, ¿qué es lo que hace? Se eliminan esos tipos de cambio, se vuelve a un tipo de cambio completa y absolutamente realista y se lleva a cabo el sinceramiento y, por supuesto, la eliminación de ese cepo cambiario. Bien. Tipo de cambio, un elemento esencial. La eliminación del riesgo país. No podemos olvidar dónde llevaron el riesgo país los kirchneristas, a prácticamente niveles de Venezuela. Es que esto es absolutamente clave hablar de ello, porque lo que ha hecho el kirchnerismo no es fácil de replicar en cuanto a destrucción de una economía y la herencia ha sido tan devastadora que no podemos olvidar un 25% de inflación mensual, una economía que se iba a la destrucción absoluta por el camino de Venezuela, un nivel de inflación desbocado, pobreza desbocada, todos los factores eran extremadamente negativos y además dejaron una bomba de relojería con un objetivo muy claro. La bomba de relojería en el Banco Central, con la deuda remunerada del Banco Central, que es imprimir a futuro, lo que significaba básicamente era lo siguiente. El kirchnerismo tenía un plan, que era el siguiente. Como se veía que iban a perder las elecciones porque la situación económica era horrorosa, lo que dejaron fue una bomba de relojería para la siguiente administración de más de 24.000 millones de dólares de agujero fiscal monetario y de agujero en el Banco Central, con el objetivo de que ocurriese que si se llevaban a cabo medidas graduales y se llevaban a cabo medidas que no controlaban esa gangrena, el gobierno que llegase
saltase muy rápidamente, y de hecho el kirchnerismo se vanagloriaba de que probablemente para Semana Santa pasada o la Semana Santa del año 2024 o para junio de 2024 ya habría saltado el gobierno y volverían ellos a presentarse como la solución, imprimiendo dinero y destruyendo las cuentas públicas. Les salió mal. Les salió muy mal. Les salió muy mal porque lo que ha hecho el presidente Milei ha sido exactamente lo que se debe hacer, y fijaos, el riesgo país se desploma. No solamente se desploma el riesgo país, sino que el stock de depósitos y préstamos en dólares se ha disparado tras años de hundirse. Fijaos el proceso de hundimiento. Se ha disparado ese stock de depósitos y préstamos en dólares, generando mucha mayor fortaleza en la economía doméstica. Y luego viene el crecimiento económico. La última parte de lo que ha sido la administración kirchnerista de Fernández ha sido un desastre económico total. Veías pequeños rebotes que luego se llevaban por delante con caídas fortísimas de la economía. Dejaron una economía devastada que hereda Milei, y que eso poco a poco va reduciendo el elemento negativo de crisis tremenda de la economía para generar un crecimiento económico que, según las expectativas de los analistas, será uno de los mayores crecimientos económicos de la región, no del mundo, en el año 2025. Estamos hablando de expectativas de 5,5%, 6%, 7%, hasta 8,5% de crecimiento en el año 2025. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque la primera fase de lo que ha sido la política de Milei ha sido parar la sangría. Parar la sangría y poner en marcha medidas quirúrgicas, poner en marcha medidas de shock que recuperasen la economía para aumentar la libertad económica, aumentar la inversión, aumentar el crecimiento y, por supuesto, reducir la pobreza y la inflación. Los factores han sido clarísimos. Vuelvo a repetir para que lo veamos punto por punto. Primero, innegociable el superávit fiscal. Al conseguir superávit fiscal y acumular fortaleza en las cuentas públicas, se desploma la inflación porque se imprime mucho menos dinero para financiar ese déficit público. Al caer la inflación, se reduce la pobreza, se mejora la posición de los ciudadanos y se reduce mucho más rápidamente. Con la reducción de la pobreza y la eliminación de ese impuesto inflacionario, suben los salarios reales y se baja el mayor impuesto que tenían los argentinos, que era el impuesto inflacionario. Además, se sincera el tipo de cambio y convergen los tipos de cambio al que importa, al que está más cercano al mercado libre, que es el dólar blue. Convergen, y además convergen ¿por dónde? Por fortaleza de la moneda local. Maravilloso. No solamente convergen de esa manera, sino que al hacerlo también se están eliminando todas aquellas barreras que se estaban generando en la economía para los productores. En realidad esto es una gigantesca reducción de impuestos, el impuesto inflacionario y el impuesto del tipo de cambio falso que sufrían los productores y los trabajadores. Y por supuesto, con ello, una reducción absolutamente espectacular del riesgo país, una mejora significativa, espectacular también de los depósitos en dólares y de los préstamos hipotecarios, de la actividad comercial, y con ello mayor crecimiento económico, recuperación de la economía desde el desastre generado por el kirchnerismo. No olvidemos que estos pequeños repuntes además venían fundamentalmente de disparar el gasto público, después de esa herencia absolutamente nefasta del kirchnerismo, crecimiento económico y expectativas de crecimiento económico mucho más
sólidas y, sobre todo, lo más importante, expectativas de crecimiento económico mucho más sostenibles. Un crecimiento económico basado en la prosperidad, basado en la inversión privada, basado en la actividad económica productiva, que apoye a las empresas, que apoye a los ciudadanos, en el que se deja de robar a los ciudadanos con el impuesto inflacionario y un crecimiento económico realmente robusto. Por supuesto, en el primer año, el gobierno de Milei ha tenido que lidiar con la gangrena recibida del kirchnerismo. Esa gangrena recibida era una depresión económica heredada, una inflación desbocada y un agujero monetario y fiscal prácticamente imposible de controlar. Lo que ha conseguido el presidente Milei ha sido no solamente controlarlo, sino que las variables macroeconómicas son mucho mejores. Reducción de la pobreza, mejora de los salarios reales, mejora de la situación del tipo de cambio, reducción del riesgo país, reducción de la inflación y control de las cuentas públicas. Te decían que era imposible. No es que sea imposible, es que solamente es imposible cuando quieres perpetuar el socialismo. En el momento en el que se acaba con el socialismo, la economía no solamente crece, sino que hace a la gente más rica y más próspera. Y la siguiente fase en Argentina es la de consolidación. Primero, frenar la gangrena, limpiar la economía. Segundo, fortalecer las bases para que ese crecimiento sea más sostenible y llevar a la economía a ser una de las más libres del mundo. Y tercero, crecer de la manera que merece Argentina, que tiene todas las oportunidades para ser un país muy rico y muy próspero, porque lo es, y que ha sido literalmente devastado por el socialismo. Que no te engañen.